Paula aprendió muy pronto que había sentimientos que no se nombraban, no porque fueran incorrectos, sino porque eran demasiado grandes para su edad, demasiado silenciosos para su voz. Tenía 16 años cuando lo vio por primera vez, y no fue una aparición cinematográfica ni un instante grandioso. Fue algo mucho más simple, y por eso mismo más hondo. Él estaba de pie en el jardín del vecino, hablando con su amigo de toda la vida. Vestía una camisa clara, las mangas ligeramente dobladas, y hablaba con esa serenidad que tienen los hombres, que piensan antes de pronunciar una palabra. Paula no entendía lo que decía. Hablaban de mercados, de cifras, de decisiones, pero algo en la forma en que él explicaba, en cómo sus manos acompañaban las ideas, la dejó inmóvil. «Paula, ¿puedes traer el café?», le pidió su madre desde la cocina. La señora Álvarez trabajaba allí desde hacía años. Limpiaba, ordenaba, hacía invisible su cansancio. Paula la ayudaba siempre que podía. Era una niña delgada, casi frágil, de pasos suaves y mirada baja. Nadie reparaba demasiado en ella, excepto que ese día, mientras dejaba la bandeja sobre la mesa, él levantó la vista. «Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Continuamos». No fue una mirada prolongada, apenas un gesto educado, una sonrisa leve, un gracias pronunciado con naturalidad. Pero para Paula fue suficiente para que algo se encendiera y, al mismo tiempo, se volviera secreto. Desde entonces, cada vez que Valentín Moreau visitaba a su amigo, Paula encontraba una excusa para estar cerca. No para ser vista, sino para escuchar. Se sentaba en silencio fingiendo leer, mientras él hablaba de economía como si hablara de la vida misma, con convicción, con ética, con pasión. No sabía su edad exacta, solo que pertenecía a otro mundo, uno donde las palabras pesaban, donde el futuro parecía claro. Ella, en cambio, apenas empezaba a intuir el suyo. Por las noches, Paula abría los libros de bachillerato con una determinación nueva. Las matemáticas dejaron de ser números, se convirtieron en puentes. La economía dejó de parecerle abstracta. Comenzó a tener rostro, voz, sentido. Nunca habló de él. Nunca escribió su nombre. Nunca permitió que ese sentimiento se volviera una fantasía. Lo guardó donde se guardan las promesas que todavía no saben si podrán cumplirse. Y sin saberlo, mientras él seguía con su vida, brillante, exitosa, distante, Paula estaba tomando una decisión que cambiaría el rumbo de ambos. Algún día se sentaría en un aula. Algún día él estaría frente a ella. Y ese día ya no sería una niña silenciosa. Paula nunca le puso nombre a lo que sentía. No lo llamó amor, ni ilusión, ni sueño. Lo llamó disciplina. Mientras otras jóvenes hablaban de fiestas, de romances breves y futuros imprecisos, Paula se sentaba junto a la ventana de su habitación con los libros abiertos y el mundo en pausa. Su cuarto era pequeño, pero ordenado con una pulcritud casi devota. Cada cuaderno tenía fechas, notas al margen, subrayados exactos. No estudiaba para aprobar, estudiaba para entender. Su madre la observaba en silencio. «No te exijas tanto, hija», le decía a veces con un cansancio dulce en la voz. «No quiero que te pierdas la juventud». Paula sonreía sin responder. ¿Cómo explicarle que no se estaba perdiendo nada, que en realidad estaba construyendo algo? Por las tardes, cuando terminaba sus tareas, buscaba artículos, entrevistas, libros de divulgación económica. No comprendía todo, pero no se rendía. Subrayaba conceptos, anotaba dudas, volvía a empezar. En algún punto, descubrió que la economía no era solo dinero, sino decisiones humanas, equilibrios frágiles, justicia o injusticia, según quien la manejara. Y cada vez que comprendía algo nuevo, pensaba en él, no en su rostro, sino en su voz, en cómo explicaba. En la calma con la que sostenía una idea difícil, Paula decidió, sin decirlo en voz alta, que iría a la universidad, no a cualquiera, a una donde la economía no fuera una teoría muerta, sino un instrumento vivo. Investigó planes de estudio, programas, profesores. Cuando leyó su nombre en la lista académica, el corazón le dio un vuelco que la obligó a cerrar la pantalla.
Allí estaba. Valentin Moreau, profesor titular, Economía aplicada. Ese día entendió que algunas promesas no se hacen con palabras, sino con actos. Redobló el esfuerzo. Renunció a horas de descanso, a distracciones, a todo lo que no la acercara a ese aula que todavía no conocía. No soñaba con que él la recordara. No soñaba con que la mirara. Soñaba con estar a la altura. Cuando llegó el momento de presentar los exámenes de ingreso, Paula estaba lista. No por confianza, sino por preparación. El día que recibió la carta de aceptación, no gritó, no lloró, no llamó a nadie. Solo se sentó en la cama, cerró los ojos y respiró. Había cumplido la primera parte de la promesa, la más silenciosa, la más difícil. Lo que aún no sabía era que el destino, cuando se toma en serio, no se conforma con cumplir sueños, los transforma. El primer día, el aula era más grande de lo que Paula había imaginado. Filas de asientos en semicírculo, mesas de madera clara, pantallas listas para proyectar gráficos y cifras que todavía no existían. El murmullo de los estudiantes llenaba el espacio con una energía nerviosa, expectante. Paula eligió un asiento hacia el centro, ni adelante ni atrás. No quería esconderse, pero tampoco destacar. Tenía las manos frías. Respiró hondo cuando la puerta se abrió. Valentin Moreau entró sin prisa, con una carpeta bajo el brazo y la serenidad de quien domina el espacio sin necesidad de imponerse. Vestía un traje sobrio, perfectamente ajustado, y caminaba con la naturalidad de alguien que ha hecho de ese lugar una extensión de sí mismo. Paula bajó la mirada por un instante, no por timidez, por respeto. Él dejó la carpeta sobre el escritorio y observó al grupo. No buscaba rostros, evaluaba silencios, posturas, atención. Aquella era una clase avanzada, y no esperaba complacencia, sino rigor. «Buenos días», dijo con una voz firme y tranquila. «Esta asignatura no es para quienes buscan respuestas fáciles». Algunas miradas se tensaron, otras se encendieron. Valentin comenzó a hablar de mercados imperfectos, de decisiones estratégicas, de cómo la economía no se mide solo en cifras, sino en consecuencias. Paula lo escuchaba con una concentración absoluta. Todo aquello que había estudiado durante años, en soledad, ahora tomaba forma viva. Fue entonces cuando él la vio, no de inmediato, no como reconocimiento, sino como presencia. Había algo en la manera en que ella escuchaba. No tomaba notas frenéticamente, no asentía por inercia, pensaba, procesaba. Sus ojos seguían cada idea como si la estuviera desarmando y reconstruyendo al mismo tiempo. Valentin se detuvo apenas un segundo más de lo habitual al pasar la mirada por ella. No supo por qué. Solo sintió una leve interrupción, como una nota fuera de la partitura. ¿Alguna pregunta?, dijo casi por rutina. El aula permaneció en silencio. Paula sintió el impulso, pero lo contuvo. Aún no era el momento. Cuando la clase terminó, los estudiantes comenzaron a levantarse. Conversaciones cruzadas, risas nerviosas, comentarios rápidos. Paula recogió sus cosas con calma. Al pasar junto al escritorio, Valentin la observó de nuevo, esta vez con mayor atención. No la reconoció, pero algo en su andar, en su discreción, en la forma en que parecía no necesitar ser vista, lo dejó con una sensación extraña, como si acabara de abrir un libro sin darse cuenta de que ya había leído el prólogo años atrás. Paula salió del aula con el corazón acelerado, pero el rostro sereno. Había esperado ese momento durante tanto tiempo y había sido real. No mágico, no perfecto. Real. Y eso lo hacía infinitamente más peligroso. La universidad tenía un ritmo propio, casi solemne. Los pasillos se llenaban desde temprano de pasos apresurados, conversaciones en distintos tonos, carpetas golpeando contra las piernas, café derramado sobre apuntes demasiado importantes para perderse. Paula aprendió pronto a moverse en ese mundo sin hacer ruido, como si llevara años allí y no apenas semanas. Asistía a cada clase con una puntualidad casi ritual. Se sentaba siempre en el mismo lugar. Observaba, escuchaba, comparaba. Había estudiantes brillantes, otros ambiciosos, algunos simplemente seguros de sí mismos. Ella no competía, absorbía. Las clases de Valentin se convirtieron en el eje de su semana. No eran fáciles. Exigía lecturas extensas,
análisis de casos reales, argumentaciones sólidas. No aceptaba respuestas vagas ni discursos memorizados. Interrumpía con preguntas precisas, a veces incómodas, obligando a pensar más allá de lo evidente. La teoría sirve, decía, solo cuando se atreve a enfrentarse a la realidad. Paula lo admiraba por eso, y también le temía un poco. El día de la primera exposición grupal, el aula estaba especialmente cargada de tensión. Gráficos proyectados, laptops abiertas, estudiantes defendiendo modelos económicos, con una mezcla de nervios y orgullo. Valentín escuchaba con atención quirúrgica, tomando notas mínimas, levantando la vista, solo cuando algo lo desafiaba. Un grupo presentó un análisis de crecimiento empresarial basado en reducción de costos laborales. La exposición fue correcta, bien estructurada, pero incompleta. ¿Comentarios?, preguntó Valentín cerrando la carpeta. Silencio. Paula sintió como el pulso le golpeaba en los oídos. Sabía que había un vacío en ese planteamiento. Lo había visto desde el inicio. Dudó. Sus dedos se entrelazaron con fuerza. No quería llamar la atención, pero tampoco podía permitir que una idea mal planteada quedara sin cuestionar. Levantó la mano. Valentín la miró, sorprendido apenas un instante. «Adelante». Paula habló despacio al principio, con una voz suave pero clara. «El modelo que presentan funciona en el corto plazo», dijo, «pero ignora el impacto en la productividad a mediano y largo plazo. Reducir costos laborales sin inversión en capital humano suele generar pérdidas estructurales que no se reflejan de inmediato en las cifras». Algunos estudiantes se removieron en sus asientos. Ella continuó ganando firmeza. «Además, no consideran el riesgo reputacional. Hoy las empresas no solo compiten por mercado, compiten por legitimidad social». El aula quedó en silencio. Valentín la observaba con atención plena, no por la audacia, sino por la precisión. Cada palabra estaba medida, cada argumento sostenido. No hablaba para brillar, hablaba porque entendía. «¿De dónde sacas ese análisis?», preguntó él sin dureza. «De casos comparativos en economías emergentes y del informe de sostenibilidad que usted recomendó». «La semana pasada», respondió ella, sin titubear. Valentina sintió lentamente. «Correcto». Esa sola palabra pesó más que cualquier elogio. Por primera vez anotó su nombre. Paula se sentó, con el corazón desbocado pero el rostro tranquilo. Había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una estudiante más. Y Valentín, mientras continuaba la clase, no pudo evitar volver a mirarla de reojo. No la recordaba aún, pero empezaba a verla. A partir de aquel día, nada volvió a ser igual en el aula. No porque Paula hubiera cambiado su forma de ser, seguía siendo discreta, respetuosa, casi invisible cuando no hablaba, sino porque ahora todos sabían que cuando hablaba, valía la pena escucharla. Algunos estudiantes comenzaron a mirarla con curiosidad, otros con una incomodidad apenas disimulada. Especialmente ellos. 2 alumnos del fondo, seguros de sí mismos, acostumbrados a liderar las discusiones, parecían no aceptar que una joven callada, sin alardes ni arrogancia, se hubiera ganado la atención del profesor con una sola intervención. Los debates se volvieron más intensos. Valentín planteaba escenarios complejos. Crisis financieras simuladas, decisiones de inversión bajo presión política, dilemas éticos entre rentabilidad y responsabilidad social. El aula se transformaba en un laboratorio de ideas donde cada palabra tenía peso. Supongamos que una empresa debe elegir entre cerrar una planta o sostenerla a pérdida durante 2 años, propuso una mañana. ¿Qué harían? Las manos se levantaron. Paula esperó. Escuchó argumentos sólidos, otros previsibles. Cuando Valentín volvió la mirada hacia ella, no la llamó directamente. No necesitaba hacerlo. Ella levantó la mano con naturalidad. La pregunta no es solo qué haríamos, dijo, sino qué estamos dispuestos a asumir como costo humano de nuestras decisiones. Valentín sostuvo su mirada más de lo debido. Explícate. Una empresa no sobrevive aislada, continuó. Si rompe el tejido social que la rodea, puede ganar hoy, pero perder su razón de existir mañana. El silencio volvió a instalarse. Valentín sintió algo incómodo y estimulante a la vez. Alguien estaba desafiando su forma de enseñar, no para contradecirla, sino para completarla.
Después de clase, uno de los estudiantes se acercó a Paula. «Siempre tienes algo que decir cuando él pregunta», comentó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿No te cansas de quedar bien?». Paula lo miró con serenidad. «No hablo para quedar bien», respondió. «Hablo cuando tengo algo que aportar». Esa misma tarde, Valentín recibió una llamada. «¿Vendrás a la cena del jueves?», preguntó Isabela con voz elegante y distante. «Hay personas importantes, inversionistas, gente de nuestro nivel». Valentín dudó. «Intentaré pasar un rato», respondió. Colgó y apoyó la mano sobre el escritorio. Frente a él, aún estaban los trabajos del curso, entre ellos el de Paula, subrayado, anotado, cuestionado. Le inquietaba admitirlo, pero esperaba sus exposiciones con una anticipación que no sentía desde hacía años. No por atracción, eso sería absurdo, sino por la conversación que provocaba, por la sensación de estar frente a una mente que no se conformaba con repetir. En la siguiente clase, mientras Paula exponía un análisis de riesgo financiero con una claridad impecable, Valentín pensó fugazmente en Isabela, en sus conversaciones llenas de certezas vacías, en cómo jamás le preguntaba por qué hacía lo que hacía. Paula, en cambio, no preguntaba por su vida. Preguntaba por sus ideas, y eso, sin saberlo, comenzaba a desarmarlo. El semestre había avanzado con rapidez y rigor. Paula estaba en su mejor momento, segura, organizada y con la confianza que solo la preparación profunda puede dar. Pero también había algo nuevo: atención no solicitada, miradas curiosas y ofertas de colaboración que iban más allá de la academia. Santiago era uno de ellos. Joven, carismático, hijo de un empresario exitoso, acostumbrado a conseguir lo que quería. Su interés en Paula no era solo por su belleza discreta y serena, sino por la inteligencia que empezaba a despuntar en clase, por la manera en que discutía cifras y conceptos sin perder la calma. «Paula», le dijo un día mientras salían de la biblioteca, «¿quieres venir a estudiar conmigo para el foro? Podríamos repasar casos y asegurarnos de impresionar a los invitados». Paula dudó apenas un segundo. No era que no confiara en él, sino que no mezclaba su crecimiento académico con coqueteos. Aún así aceptó. La oportunidad profesional era demasiado valiosa como para rechazarla. El foro universitario. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores y empresarios invitados. El tema: innovación y sostenibilidad en empresas emergentes. Proyectos, gráficos, proyecciones, modelos financieros en tiempo real. El ambiente era eléctrico. Ideas, preguntas difíciles y respuestas que debían sostenerse con precisión. Paula y Santiago trabajaron juntos en la preparación, revisando cada punto, simulando preguntas difíciles. Fue en ese entorno donde apareció Diego, un joven empresario que se había ofrecido como invitado en calidad de asesor. Su interés no era superficial. Cuestionaba sus argumentos con respeto, pedía aclaraciones y escuchaba con verdadera atención. «Tu análisis sobre inversión social es muy completo», dijo Diego. «¿Pero has considerado el riesgo de liquidez a corto plazo en economías emergentes?». Paula respondió con seguridad, explicando su razonamiento y cómo había ponderado cada variable. Diego la miró con admiración, pero no era solo respeto profesional. Había un brillo genuino de fascinación. Desde el fondo del auditorio, Valentín la observaba. La reconoció entonces de un modo que ninguna intervención anterior había logrado. No era solo brillante, era excepcional. Cada respuesta, cada matiz de su razonamiento lo dejaba intrigado. No era una cara bonita, era alguien que podía enfrentarlo y de algún modo igualarlo intelectualmente. Un calor inesperado le subió por la espalda. Sentía celos, pero no de manera irracional. Era una mezcla de admiración y protección silenciosa. No se acercó, no dijo nada, solo la vio analizándola, pensando en ella más de lo que debía. Días después, Valentín decidió despejarse caminando por el parque cercano a la universidad. Necesitaba espacio para ordenar sus pensamientos. Para su sorpresa, Paula estaba allí, sentada en un banco, rodeada de apuntes y gráficos, concentrada en la preparación del foro. La luz de la tarde iluminaba su rostro y su cabello. Pero no era la belleza lo que más lo impactó. Era la intensidad de su concentración, la seriedad con la que enfrentaba cada idea. Se detuvo unos pasos detrás, dudando si interrumpirla. «Paula»,
dijo finalmente con voz calmada. ¿Te molesta si me siento? Ella levantó la vista, sorprendida, pero le dio una pequeña sonrisa. Para nada, profesor. Estoy repasando el foro. Se sentó y la conversación comenzó de manera casual. Cifras, estrategias, ejemplos de empresas reales. Cada comentario de Valentín era técnico. Cada respuesta de Paula estaba medida, clara y con confianza. No había coqueteo, no había insinuaciones, solo química intelectual. Pero la tensión estaba allí, silenciosa, eléctrica. Cada mirada prolongada, cada gesto, cada afirmación de Paula parecía desafiarlo y fascinarlo al mismo tiempo. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, observando cómo el sol caía sobre los árboles del parque. Paula no sabía que Valentín sentía celos de Diego y Santiago, que su corazón se aceleraba por algo más que orgullo profesional. Valentín no sabía aún que Paula había sentido lo mismo por él durante años, y que cada logro académico que mostraba estaba parcialmente dirigido a él. Cuando se levantaron para irse, ambos sintieron algo diferente. No lo nombraron, no lo reconocieron, pero algo había cambiado. Ya no podían verse como antes. Valentín comprendió en silencio que Paula era mucho más que una alumna, que su mente, su carácter y su brillo intelectual lo habían impactado de manera profunda, y Paula, sin saberlo, lo había hecho sentir vulnerable por primera vez en años. La beca que cambió todo. El anuncio oficial llegó una tarde de primavera, cuando la universidad estaba llena de luz y movimiento. Paula estaba revisando notas en la biblioteca cuando un correo electrónico parpadeó en su pantalla. Felicitaciones. Ha sido seleccionada como ganadora de la beca de Innovación Económica Aplicada, vinculada a la empresa Moreau Asociados. Se requiere presencia inmediata para coordinación de proyectos. Sintió que el corazón le daba un vuelco. La oportunidad que había esperado durante años estaba aquí. No era solo un premio académico, era su entrada a un mundo que hasta entonces solo había observado desde lejos. Primer encuentro formal en la empresa. Al día siguiente, Paula entró a la sala de reuniones de Moreau Asociados. Las paredes estaban llenas de gráficos de crecimiento, proyecciones de inversión y logotipos que hablaban de poder y éxito. Valentín estaba allí, rodeado de ejecutivos, pero al verla, algo cambió. Su postura se volvió más atenta, su mirada más concentrada. Paula, dijo, con voz firme pero sin formalidad, excesiva. Bienvenida, este proyecto no será sencillo, pero confío en que tu preparación está a la altura. Paula inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, profesor. Quiero decir, señor Moreau. Haré mi mejor esfuerzo. Él sonrió, consciente del pequeño titubeo. Esa confianza silenciosa en sus palabras le recordó, por primera vez, el hilo invisible que los conectaba desde antes. Durante semanas, Paula se sumergió en el proyecto. Análisis de mercados, desarrollo de estrategias, presentación de planes de inversión y sostenibilidad. Valentín la supervisaba, pero cada reunión los colocaba cada vez más cerca, aunque mantenían el protocolo profesional. Paula corregía proyecciones y sugería alternativas basadas en datos reales. Valentín la escuchaba, a veces con el ceño ligeramente fruncido, a veces sonriendo apenas. Los ejecutivos empezaron a notar que la alumna no era solo inteligente. Tenía visión, creatividad y carácter. En una de las reuniones más tensas, Valentín planteó un dilema. Necesitamos reducir costos, pero mantener motivados a los empleados clave. ¿Alguna propuesta? Paula levantó la vista y explicó. Podemos implementar un modelo escalonado de incentivos basado en desempeño y responsabilidad social. Esto mantiene el compromiso del equipo y evita la fuga de talento. Además, proyecta un impacto positivo en la reputación de la empresa. El silencio que siguió fue inmediato. Valentín la miró largamente y por primera vez, no solo como alumna, la veía como igual, alguien que podía desafiarlo y completarlo al mismo tiempo. Descubrimiento del pasado. Una tarde, mientras revisaban los resultados de un modelo financiero en un parque, cercano a la oficina, Valentín hizo un comentario casual sobre su vecina de años atrás, la madre de Paula, y sus labores domésticas en casas de conocidos. Paula lo escuchó con calma, pero él no la vio reaccionar. Ella dejó escapar apenas una sonrisa y dijo,
Mi madre siempre me enseñó que la paciencia y la constancia logran más que la prisa o la ambición vacía. Ese instante lo detuvo. Miró sus ojos, su forma de hablar, la serenidad de su postura, y de repente comprendió. Ella era la hija de la señora que trabajaba para su amigo de toda la vida. Ella era la niña que había admirado en silencio durante tantos años. El impacto fue silencioso, pero profundo. Todo el tiempo que había pasado sin reconocerla quedó atrás en un segundo. Paula no había cambiado. Solo se había convertido en alguien que podía mirarlo a los ojos y sostenerlo. Alguien que era más que su belleza o su juventud. El semestre llegaba a su clímax. El foro universitario había sido un éxito, pero ahora los proyectos finales exigían aún más. Presentaciones ante profesores, empresarios, inversionistas y representantes de la empresa de Valentín. Cada cifra debía ser exacta, cada proyección justificada, cada palabra contada. Paula había trabajado sin descanso. Sus noches se habían llenado de gráficos, simulaciones y hojas llenas de fórmulas. Santiago continuaba intentando impresionarla con su seguridad y contactos, pero Paula lo manejaba con cortesía profesional. Diego, el joven empresario del foro, la felicitaba por cada mejora. Sus palabras eran amables, pero siempre enfocadas en el análisis, nunca en halagos vacíos. Valentín la observaba desde el inicio del proyecto, pero algo había cambiado. Ya no era solo la alumna brillante, era alguien que lo desafiaba, lo intrigaba y lo hacía pensar más allá de lo académico. Una mañana Paula llegó a la oficina de Valentín para revisar los últimos detalles de su exposición. He ajustado los modelos de flujo de Minoet-Setchman, capital según los escenarios que discutimos, dijo ella, mostrando gráficos en su laptop. También agregué un análisis de sostenibilidad, que integra variables de reputación y retención de talento. Valentín asintió, sin quitar la vista de los gráficos. Impresionante. Paula, pero necesito que defiendas tu propuesta ante los inversionistas. Ellos preguntarán sobre riesgos y beneficios a corto y largo plazo. Lo sé, respondió ella con calma y firmeza. Lo he preparado. Mientras revisaban los cálculos, hubo un instante de silencio cargado. Valentín se inclinó levemente para señalar un punto en la hoja. Su brazo rozó el de Paula. Ninguno dijo nada, pero ambos sintieron la electricidad del contacto. El día de la exposición llegó. El auditorio estaba lleno de profesionales y estudiantes. La tensión era palpable. Paula comenzó a presentar su propuesta. Flujo de capital, estrategias de inversión responsable, impacto social, análisis de riesgos. Cada diapositiva estaba clara, cada argumento sólido. Santiago estaba presente, sonriendo con suficiencia, intentando intimidar a la joven con comentarios en voz baja, pero ella no se distrajo. Diego intervino. Paula, ¿cómo mitigaría su modelo el riesgo de liquidez si hay un cambio inesperado en el mercado? Paula respondió con seguridad. He calculado escenarios de estrés financiero y planteado ajustes de inversión escalonados. Esto permite sostener operaciones críticas sin comprometer la estructura de capital. El auditorio quedó impresionado. Valentín la miraba con admiración y algo más. Por primera vez comprendió que su mente no solo lo igualaba, sino que lo desafiaba de manera que él disfrutaba. Mientras Paula respondía a preguntas, la puerta se abrió y entró Isabela, la prometida de Valentín. Su vestido caro y su porte impecable contrastaban con la naturalidad de Paula. Valentín, pensé que estarías ocupado, dijo Isabela, con un tono que combinaba reproche y curiosidad. Y esta es la alumna que te tiene tan concentrado últimamente. Valentín la miró un instante, pero mantuvo la compostura profesional. Ella es la responsable del proyecto de la beca. Estoy supervisando como parte de mi rol. Isabela sonrió con suficiencia, evaluando a Paula con una mirada que pretendía intimidarla. Pero Paula mantuvo la calma. Respondió con cortesía y seguridad. Encantada, dijo. Estoy aquí para presentar nuestro proyecto, no para causar impresiones. El silencio se volvió tenso. Valentín notó algo inesperado. No podía dejar de admirar la serenidad y el control de Paula frente a Isabela, y sintió un pinchazo de celos, mezclado con algo mucho más profundo que simples sentimientos de pareja. Al salir del auditorio, Paula decidió caminar un poco para despejarse. Valentín la vio ir y por primera vez
Decidió acompañarla sin supervisión ni protocolo. «Hoy lo hiciste muy bien», dijo él en voz baja, mientras caminaban por un sendero rodeado de árboles. «No solo la presentación, sino cómo manejaste las preguntas difíciles». Paula sonrió, ligeramente sonrojada, pero sin perder la compostura. «Gracias». No fue fácil mantener la calma con todo el público y los inversionistas observando. «No fue solo eso», respondió Valentín, con un dejo de admiración que casi se volvió personal. «Tu capacidad para organizar las ideas, sostener argumentos y anticipar preguntas es más que académica, es profesional. Y eso me impresiona». Hubo un silencio. El sol caía entre las ramas, pintando sus rostros de luz dorada. Ninguno de los dos decía nada más, pero la tensión era eléctrica. La admiración intelectual se mezclaba con algo emocional, profundo y silencioso. Paula no sabía que Valentín había reconocido finalmente quién era ella, ni que los recuerdos de su infancia y su madre regresaban mezclados con la admiración que sentía ahora. Valentín no sabía que ella había esperado este momento durante años. Solo sabían que desde ese día nada volvería a ser igual entre ellos. El semestre estaba en su punto más intenso. Los proyectos finales requerían de Paula horas extras, reuniones, simulaciones y revisiones con Valentín, mientras la universidad se llenaba de exámenes, conferencias y debates. Pero para Valentín, cada interacción con Paula se había vuelto un desafío distinto. No solo académico, sus pensamientos empezaban a desviarse hacia ella, hacia su presencia, hacia cada gesto que hacía mientras explicaba un modelo financiero. Paula entró a la oficina de Valentín con un portafolio lleno de gráficas y simulaciones actualizadas. «Listo para revisar los resultados de la proyección de flujo de capital», dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Valentín levantó la mirada y por un instante el mundo se detuvo. Su forma de inclinarse para señalar un dato en la hoja, su cabello cayendo ligeramente sobre su frente, la manera en que hablaba con seguridad, todo parecía diseñado para desarmarlo en silencio. «Muy bien», dijo él, tratando de mantener la compostura. «Este es un análisis sólido, pero hay un pequeño detalle en la variable de riesgo externo que quiero discutir contigo». Mientras revisaban el modelo, Valentín se inclinó ligeramente hacia ella. Sus manos estaban cerca, pero no se tocaban. Cada movimiento era profesional, medido, y al mismo tiempo cargado de tensión silenciosa. Paula lo notó. Su corazón dio un salto, pero mantuvo la calma. No era solo admiración lo que sentía. Era el magnetismo que surgía entre ellos, tan intenso como imposible de ignorar. Un día, durante un debate con los estudiantes y otros profesores invitados, Valentín planteó un dilema de ética económica. Si una empresa enfrenta decisiones que beneficien al capital, pero perjudiquen al equipo humano, ¿cuál es la prioridad? Paula levantó la mano. Su voz era clara, pausada, y cada palabra parecía dibujar un argumento sólido y elegante. La prioridad no es solo económica, dijo, sino ética. Una empresa que ignora a su gente pierde no solo reputación, sino sostenibilidad. Valentín la observó detenidamente. No era solo la claridad de su exposición lo que lo atrapaba, sino la forma en que sostenía la mirada de quien no teme ser escuchada, de quien confía en su propia inteligencia y juicio. «Excelente», dijo apenas audible, muy perspicaz. Ninguno se dio cuenta de que los estudiantes que los rodeaban comenzaron a notar la intensidad silenciosa entre ellos, una admiración mutua que parecía rozar lo personal sin necesidad de palabras. Esa tarde, Valentín salió del aula para despejar la mente. Necesitaba caminar entre árboles y luz dorada, organizar pensamientos que ahora incluían a Paula de manera inesperada. Para su sorpresa, Paula también estaba allí, revisando apuntes en un banco. Al verlo acercarse, levantó la vista. La luz jugaba sobre su rostro, iluminando sus rasgos delicados, su concentración, su presencia serena. «Profesor, quiero decir, Valentín», dijo cerrando el cuaderno, «no esperaba verlo aquí». «Yo tampoco», respondió él con un dejo de sonrisa que no podía ocultar. Necesitaba un descanso. Se sentó a una distancia respetuosa, pero demasiado cercana para que ninguno de los dos ignorara la electricidad que flotaba en el aire. La conversación comenzó con cifras,
análisis de riesgos, modelos financieros, y poco a poco las palabras se volvieron más personales sin ser románticas, más íntimas sin ser obvias. «Me impresiona cómo logras combinar la teoría con la práctica», dijo Valentín, bajando ligeramente la voz. «No muchas personas pueden hacer eso sin perder claridad». Paula lo miró y sintió un escalofrío silencioso. No era coquetería, era reconocimiento mutuo de la fuerza intelectual y emocional del otro. Se produjo un momento de silencio que duró demasiado. Cargado de electricidad, se entendían sin palabras, se admiraban sin confesiones, y la tensión crecía con cada respiración compartida. Finalmente, se levantaron. No hubo contacto físico, no hubo palabras románticas, solo un intercambio de miradas que decía más que cualquier discurso. «Te reconozco, te admiro, te pienso». Y mientras cada uno se alejaba, sabían que nada volvería a ser como antes. La relación profesional ya no podía separarse de la tensión emocional y sensual que los envolvía. Paula lo notó antes de querer aceptarlo. No fue un gesto evidente, ni una palabra dicha en voz alta. Fue la manera en que Valentín levantó la vista más de lo habitual durante la clase magistral de 1911, macroeconomía aplicada. Fue el silencio expectante del aula cuando Elena Ríos tomó la palabra. Elena era todo lo que llamaba la atención sin esfuerzo. Alta, elegante, segura. Su belleza no era tímida ni discreta. Era consciente de sí misma. Sus intervenciones eran precisas, inteligentes, con una voz firme que no temblaba al disentir. «Profesor Valentín», dijo ella una mañana, «me gustaría profundizar en el impacto real de las políticas monetarias expansivas en economías emergentes. Creo que su planteamiento podría ser demasiado conservador». Un murmullo recorrió el aula. Paula sintió cómo algo se tensaba en su pecho. Valentín no se molestó. Al contrario, sonrió. Una sonrisa breve pero auténtica. «Interesante observación, señorita Ríos», respondió. «¿Quiere desarrollar su argumento?» Elena lo hizo, brillantemente. Paula escuchó, pero ya no estaba ahí del todo. A partir de ese día, Elena empezó a aparecer demasiado. Se sentaba siempre en primera fila, se quedaba al final de las clases. Buscaba a Valentín con excusas académicas que, poco a poco, dejaban de parecerlo. «Profesor, ¿podría revisar conmigo esta hipótesis? Me interesa mucho su opinión». Personalmente, Paula los veía hablar desde lejos. Veía cómo Elena inclinaba ligeramente la cabeza al escucharlo, cómo sonreía sin pudor, cómo no ocultaba su interés. Y lo peor, Valentín no la rechazaba. No cruzaba ninguna línea, pero tampoco la marcaba. Paula comenzó a callar más. En clase ya no levantaba la mano con la misma frecuencia. Sus exposiciones seguían siendo impecables, pero su voz había perdido algo. Esa chispa silenciosa que Valentín había aprendido a reconocer sin darse cuenta. Él lo notó. «Señorita Paula», la llamó una tarde, «¿le ocurre algo? Su análisis hoy fue distinto». Ella bajó la mirada. «No, profesor, solo estoy cansada». Mentía, y Valentín lo supo. Elena fue directa, brutalmente honesta. Una tarde, cuando Valentín salía de una reunión académica, ella lo alcanzó en el pasillo casi vacío. «No me gusta perder el tiempo», dijo. «Me interesa usted, como profesor y como hombre». Valentín se detuvo. La miró con seriedad. «Elena, esto no es apropiado». Ella sonrió tranquila. «No le he pedido nada indebido, solo que no me descarte antes de conocerme». Esa noche, Valentín no pudo dejar de pensar en Paula, en su silencio, en su distancia reciente, en la manera en que ya no lo miraba igual. El alejamiento se hizo inevitable. Paula evitaba quedarse después de clase. Valentín dejó de buscarla con la mirada. Ambos fingían normalidad mientras algo se fracturaba lentamente. En una ocasión se cruzaron en la biblioteca. El aire entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas. «Buenas tardes, profesor», dijo Paula, formal, distante. «Buenas tardes, Paula», respondió él. Demasiado tarde. Al darse cuenta de que había dicho su nombre sin título, sus miradas se sostuvieron apenas un segundo. Fue suficiente para doler. Ella se marchó primero, y Valentín comprendió algo que no estaba listo para aceptar. La estaba perdiendo sin haberla tenido nunca. Paula no tomó la decisión de un día para otro. No fue un arrebato ni un acto impulsivo. Fue el resultado de muchas noches en silencio, de miradas que ya no buscaban las suyas,
de una presencia, la de Elena, que, sin tocar nada, lo alteraba todo. Paula entendió algo con dolorosa claridad. Amar en silencio también desgasta. Así apareció Andrés. No era estudiante. Tenía 27 años. Trabajaba como analista financiero, externo, para una firma que colaboraba con la universidad. Era inteligente, sereno, con una seguridad tranquila que no necesitaba imponerse. No competía, no presumía, escuchaba. Se conocieron durante una mesa de trabajo sobre innovación económica. Andrés quedó impresionado por la claridad con la que Paula explicaba conceptos complejos sin arrogancia. «Tienes una forma poco común de pensar», le dijo después de la sesión. «No te adelantas al resultado. Entiendes el proceso». Paula sonrió. No recordó cuándo fue la última vez que alguien la miró así, sin jerarquías, sin silencios incómodos, sin imposibles. Empezaron a verse para trabajar. Cafés tranquilos, bibliotecas abiertas hasta tarde, conversaciones que iban más allá de números y modelos económicos. Andrés no la apuraba, no se insinuaba, pero estaba presente. «No tienes que demostrar nada conmigo», le dijo una vez. «Ya eres suficiente». Esa frase se le quedó clavada en el pecho. Valentín lo notó antes de que alguien se lo dijera. Paula ya no se sentaba donde él pudiera verla con facilidad. Ya no buscaba su aprobación silenciosa. Y ahora había otro hombre. Él los vio juntos una tarde, desde la ventana de su despacho. Paula reía suavemente, mientras Andrés le decía algo al oído. No había gestos excesivos, no había nada incorrecto. Y sin embargo Valentín sintió algo nuevo, algo áspero, incómodo, celos. No de posesión, sino de pérdida. «Así que es así», murmuró para sí. Paula no lo hacía para provocar, lo hacía para salvarse. Con Andrés podía respirar, podía hablar sin medir cada palabra, podía sentirse mujer sin culpa. Pero en los momentos de silencio, cuando Andrés se despedía y la noche caía, su pensamiento volvía traicionero a Valentín, a su voz grave, a su manera de observarla sin tocarla, a todo lo que nunca ocurrió. Una tarde el destino o la ironía los reunió a los tres. Valentín entró a la sala de conferencias y encontró a Paula y Andrés revisando documentos. Paula levantó la vista y se tensó apenas un segundo. «Profesor», dijo ella, correcta. «Valentín», corrigió Andrés con naturalidad. «Mucho gusto. Soy Andrés, colaboro en el análisis externo del proyecto». Se estrecharon la mano. Valentín sintió algo que no esperaba. Respeto y amenaza. «He oído hablar de su trabajo», dijo Valentín, mirando a Paula sin hacerlo realmente. «Parece que están haciendo un buen equipo». «Lo somos», respondió Andrés sin arrogancia, pero con firmeza. Paula guardó silencio. Ese silencio lo dijo todo. Esa noche, Valentín no pudo dormir. Por primera vez se preguntó si había sido su prudencia la que había creado la distancia, o su cobardía. Y Paula, desde su habitación, miró su teléfono. Un mensaje de Andrés esperaba respuesta. Antes de escribir pensó en Valentín y comprendió algo con tristeza madura. A veces, alejarse también es una forma de amor propio. El restaurante parecía suspendido en el tiempo. Lámparas de luz cálida, mesas vestidas de blanco, música en vivo que acariciaba el ambiente. Todo era sofisticado, medido, elegante, demasiado perfecto para lo que estaba a punto de ocurrir. Paula entró del brazo de Andrés, con un vestido sobrio pero delicado. No buscaba llamar la atención, pero la atraía sin quererlo. Andrés estaba atento, orgulloso de estar con ella. Del otro lado del salón, Valentín llegó con Isabela, impecable como siempre, hermosa, distante. Ella pertenecía a ese mundo. Paula lo supo en cuanto los vio juntos. Las miradas se cruzaron, solo un segundo. Fue suficiente. La cena transcurrió con cortesías forzadas y sonrisas educadas. Conversaciones cruzadas, brindis, comentarios inteligentes. Todo correcto, todo contenido, hasta que la música cambió. ¿Bailamos?, preguntó Isabela a Andrés con una sonrisa segura. Paula sintió un leve sobresalto. Andrés dudó un segundo, miró a Paula. «Si estás bien con eso», Paula asintió. «Claro». Valentín se levantó al mismo tiempo, y así, sin palabras, las parejas se intercambiaron. Cuando Valentín tomó la mano de Paula, el mundo se redujo a ese contacto. Su mano era firme, la de ella cálida. No era un abrazo, no era una cercanía indebida, pero sus cuerpos se reconocieron de inmediato.
como si recordaran algo que nunca ocurrió. «Hace tiempo que no hablábamos así», dijo él en voz baja, mientras se movían lentamente. «Extraño nuestras conversaciones». Paula sintió cómo el aire le faltaba por un segundo. No lo miró de inmediato. «Yo también las apreciaba», respondió con suavidad. «Eran estimulantes». Valentín bajó la voz aún más. No era solo eso. Paula levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. El tiempo volvió a detenerse. «Valentín», dijo ella apenas, «a veces lo que no se cuida, se pierde». Esas palabras le atravesaron el pecho. Desde la pista Isabela observaba. Desde el otro lado, Andrés también. Ambos notaban algo extraño, una tensión invisible, un lenguaje que no necesitaba palabras. Cuando la música terminó, Paula se separó primero. «Gracias por el baile», dijo educada, distante, pero sus ojos decían otra cosa. Valentín la vio alejarse y comprendió con una claridad dolorosa. Ya no bastaba con extrañarla en silencio. Esa noche, cada uno regresó con su pareja, pero ninguno volvió igual, porque hay encuentros que no consuman nada, y aún así lo cambian todo. La noche había caído con una calma engañosa. Paula estaba en su habitación, sentada al borde de la cama, con el teléfono entre las manos. Andrés había sido atento todo el día. Mensajes tranquilos, una invitación para el fin de semana, la promesa implícita de algo estable, posible, sin riesgos. Y aún así, su mente estaba en otro lugar, en Valentín, en su voz baja durante el baile, en la forma en que había dicho que extrañaba sus conversaciones, en esa mirada que no sabía mentir. Paula suspiró, abrió el chat que no debía abrir. El nombre estaba ahí, como si nunca se hubiera ido. Escribió sin pensar demasiado, como si hacerlo rápido pudiera evitarle el miedo. «A veces también extraño hablar contigo». Envió el mensaje. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Demasiado tarde para arrepentirse. Valentín estaba solo en su despacho. Isabela había salido con amigas. La casa estaba en silencio. Cuando el teléfono vibró, no esperaba nada importante. Pero al ver el nombre de Paula, el mundo se detuvo. Leyó el mensaje una vez, luego otra. Sintió algo que no había sentido en años, una mezcla de alivio y vértigo. Respondió. «Pensé que era el único». Paula cerró los ojos al leerlo. Las palabras empezaron a fluir. No largas, no explicativas, solo honestas. No fue fácil tomar distancia. Creí que era lo correcto. Valentín apoyó los codos en el escritorio, inclinándose hacia el teléfono, como si eso pudiera acercarlo a ella. «Lo correcto no siempre es lo más justo. Me acostumbré a ti más de lo que debía». Paula sintió que algo se quebraba suavemente dentro de ella. No era una confesión de amor, pero era más peligroso que eso. El silencio volvió por unos minutos. Ambos sabían que estaban cruzando una línea invisible. Paula escribió una última frase. «La más honesta, la más imprudente. Contigo nunca era solo teoría». Valentín no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana. Respiró hondo. Pensó en Isabela, en su vida ordenada, en todo lo que podía perder. Y aún así, escribió. «Contigo todo tenía sentido». Ese fue el error. No hubo besos, no hubo encuentros, solo palabras. Pero ambos supieron en ese instante que algo había cambiado para siempre. Paula dejó el teléfono a un lado, con lágrimas silenciosas que no eran de tristeza sino de verdad. Valentín apagó la luz del despacho, sabiendo que ya no podría volver atrás, porque hay errores que no destruyen, pero despiertan. Después del mensaje, el mundo no se detuvo. Eso fue lo más cruel. Las clases continuaron, las reuniones siguieron, las vidas correctas se mantuvieron en pie. Pero algo estaba roto, o despierto. Paula llegó a la universidad con el corazón acelerado. No había vuelto a escribirle. No había borrado el mensaje tampoco. Era una herida abierta, muy viva. Entró al aula y lo vio. Valentín estaba de pie, revisando unos documentos. Cuando levantó la vista y la encontró, el aire cambió. No sonrió, no habló, pero sus ojos la recorrieron apenas un segundo más de lo necesario. Paula bajó la mirada, no por timidez, por miedo a que él lo notara todo. La clase fue impecable, demasiado. Valentín habló de modelos económicos complejos, de decisiones racionales, de equilibrio entre riesgo y beneficio, ironía pura.
En la vida, dijo en un momento, sin mirar a nadie en particular, hay decisiones que parecen lógicas, hasta que el costo emocional es más alto de lo que esperábamos. Paula sintió que esa frase no era para la clase. Al terminar, ella recogió sus cosas rápido, demasiado rápido. Paula, la llamó él, su nombre, sin título. Ella se detuvo. ¿Sí? ¿Podemos hablar un momento? Solo sobre el proyecto. Ella dudó. Andrés la esperaba afuera. Lo sabía. Claro, dijo finalmente. El despacho estaba en silencio. La puerta se cerró con un sonido suave que retumbó más de lo que debía. Valentín se quedó de pie. Paula también. Demasiada distancia para tocarse. Demasiada cercanía para ignorarse. No debí responderte, dijo él finalmente con voz baja, pero tampoco pude fingir que no leí lo que sentí. Paula apretó los dedos. Yo tampoco debí escribir, respondió. Pero mentir habría sido peor. Se miraron. No había reproches, solo verdad desnuda. Esto nos pone en una posición difícil, continuó Valentín. No quiero que te sientas incómoda, ni confundida. Paula dio un paso adelante, solo uno. No estoy confundida, dijo. Estoy consciente, y eso es lo que asusta. Él inhaló con fuerza. Por un segundo, solo uno. Su mano se movió como si fuera a tocarla. Se detuvo en el aire. Ese gesto quemó más que un contacto. Paula, susurró. No, lo interrumpió ella suavemente. No digas nada que no puedas sostener mañana. Silencio, pesado, intenso, vivo. Cuando ella salió, Valentín se quedó solo, apoyado en el escritorio, con el pulso desordenado. Desde el pasillo, Paula vio a Andrés acercarse. ¿Todo bien?, preguntó él con preocupación genuina. Ella sonrió. Una sonrisa honesta, pero cansada. Sí, dijo. Solo estoy aprendiendo que algunas decisiones correctas duelen más de lo que imaginamos. Andrés la tomó de la mano. Y desde la ventana del despacho, Valentín lo vio. Esta vez no fue solo celos, fue miedo. Porque entendió algo con claridad brutal. Paula no lo estaba esperando. Paula estaba siguiendo adelante. ¿Y eso? Eso sí podía perderla. La ciudad estaba envuelta en una lluvia suave, de esas que no empapan pero calan. Paula caminaba sin prisa, con el abrigo cerrado hasta el cuello. Había salido a despejarse después de rechazar, con una excusa torpe, la invitación de Andrés para cenar. No podía fingir normalidad esa noche. No después de lo ocurrido en el despacho. No después de Valentín. Se detuvo frente a una pequeña librería café universitaria, casi vacía a esa hora. Dudó apenas un segundo antes de entrar. No sabía que él estaba allí. Valentín había ido por inercia. Ese lugar había sido siempre un refugio silencioso, neutral. Pensó que ahí podría pensar. Cuando levantó la vista y la vio entrar, el corazón le dio un golpe seco. Paula también se quedó inmóvil. No estaban preparados. «Hola», dijo ella con voz baja. «Hola», respondió él. El azar era cruel. Se sentaron en mesas separadas al principio. Fingieron leer. Fingieron concentración. Fingieron autocontrol. Duró poco. Valentín fue el primero en levantarse. «Paula, no es prudente que nos ignoremos así», dijo en voz baja. «Ya estamos aquí». Ella cerró el libro despacio. «Precisamente por eso es imprudente hablar», respondió. «Solo quiero saber si estás bien». Paula levantó la mirada. Sus ojos estaban brillantes pero firmes. «No», dijo con honestidad, «pero estoy intentando hacerlo bien». Esas palabras le dolieron más de lo que esperaba. La conversación se volvió inevitable. Hablaron de todo lo que no debían, de cómo se habían influido sin notarlo, de lo difícil que era fingir distancia, de lo injusto del momento. La lluvia golpeaba los cristales. La librería estaba casi vacía. El mundo parecía haberse reducido a ese espacio. Si las cosas fueran distintas, empezó Valentín. Paula lo interrumpió suave pero firme. «No lo digas. Las suposiciones también hieren». Silencio. Valentín la miró como nunca antes, sin rol, sin máscaras. «No quiero perderte», dijo al fin. «Y eso ya es un problema». Paula sintió un nudo en la garganta. «Entonces entiendes por qué tengo que irme», susurró. Se levantó. Él también. Estaban demasiado cerca, demasiado. El aire entre ambos era eléctrico, cargado de todo lo que no podían permitirse. Por un segundo sus manos se rozaron al pasar, solo un segundo.
pero fue suficiente para que ambos supieran lo que habría pasado si nadie los detuviera. «Paula», dijo Valentín con la voz rota. Ella negó lentamente con la cabeza. «No hoy, no así», y salió bajo la lluvia. Valentín se quedó de pie inmóvil, con una certeza devastadora. La deseaba más ahora que cuando no era consciente del riesgo. Desde la acera de enfrente, una figura observaba. Helena. Había visto a Paula entrar. Había visto a Valentín levantarse. Había visto demasiado. Sonrió apenas. «Interesante», murmuró. Así que no estaba equivocada. El juego acababa de cambiar. Helena observó desde la acera con una sonrisa apenas perceptible. Había visto todo. Paula entrando al café. Valentín levantándose. El roce de manos que no debía suceder. Para ella, la oportunidad era clara. Si alguien podía desequilibrar a Valentín, era ella, que ahora tenía la prueba de que Paula lo afectaba profundamente. Al día siguiente, en clase, Helena llegó con esa seguridad calculada que siempre la hacía destacar. No llevaba libros, solo una carpeta elegante y una sonrisa que podía ser inocente o peligrosa. «Profesor Valentín», dijo al acercarse, «estuve pensando en el debate de ayer. Creo que hay un punto que podríamos profundizar y me encantaría hablarlo con usted fuera de clase». Valentín levantó la vista, entre cautela y sorpresa. «¿Fuera de clase?», preguntó midiendo sus palabras. Helena asintió dulce pero decidida. «Sí, creo que sería productivo». Paula, sentada unos asientos más atrás, lo notó. Su corazón se tensó, su respiración se aceleró, y por primera vez en semanas sintió que el control se le escapaba. Durante toda la clase, Helena buscó la mirada de Valentín, dejándose notar. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio silencioso de que podía acercarse a él sin pedir permiso. Paula intentó concentrarse, tomó notas, levantó la mano, pero la tensión no desaparecía. Cada vez que Valentín miraba hacia el frente, Paula veía cómo sus ojos se iluminaban levemente al cruzarse con Helena. Era casi imposible respirar. Más tarde Valentín salió del aula. Helena lo alcanzó con pasos suaves. «¿Podemos hablar un momento?», dijo sin rodeos. «Claro», respondió él con voz firme pero medida. Se alejaron del bullicio. Solo unos metros. El mundo parecía detenerse. Helena se inclinó ligeramente muy cerca, con una sonrisa calculada. «Me gusta que sea directo. Me hace sentir que puedo confiar en usted». Valentín tragó saliva, consciente de la proximidad. Pero sus pensamientos estaban en Paula. «¿Qué, Helena?», dijo. «Esto tiene que mantenerse profesional». «Profesional por ahora», replicó ella dejando la frase suspendida en el aire. Mientras tanto, Paula caminaba por el pasillo observando desde la distancia. Sintió un punzón de celos, mezclado con algo más profundo. Miedo. Miedo de perder lo que nunca tuvo y que ahora parecía tan frágil. Su corazón latía con fuerza. Sabía que Helena no iba a detenerse. Sabía que tenía que decidir. Retirarse, pelear o arriesgarlo todo. Y lo peor, Valentín no podía dejar de pensar en ella. Aunque Helena estuviera tan cerca, la universidad estaba en silencio. Solo se escuchaban pasos y el eco de las voces lejanas. Paula caminaba por el pasillo, con la carpeta apretada contra el pecho. Sus pensamientos giraban en torno a Valentín, al mensaje, al roce de manos en la librería y ahora a Helena. Al llegar al aula lo vio. Valentín estaba revisando apuntes, concentrado. Su expresión cambió apenas levantó la vista y la vio. Por un segundo, todo el mundo desapareció. Y luego apareció Helena, elegante, confiada, con esa mirada que sabe que puede alterar a cualquiera. «Profesor, ¿tiene un minuto?», preguntó con voz suave pero firme, acercándose peligrosamente. Valentín tragó saliva. Paula retrocedió un paso, tratando de recomponerse. «Helena», dijo él, «esto tiene que mantenerse profesional». Helena sonrió. «Profesional por ahora», repitió dejando la frase suspendida en el aire. Paula cerró los ojos un instante. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. No era solo celos. Era la electricidad de lo que siempre existió entre ellos, más intensa por la presencia de Helena. Valentín notó la reacción de Paula, aunque no dijo nada. Sus manos se movieron ligeramente al tomar los apuntes, como si la distancia física le quemara la piel. «Paula, ¿quieres revisar los resultados del proyecto?», preguntó él intentando desviar la atención.
pero su voz sonaba diferente, cargada de algo que no podía ocultar. Ella asintió, aunque su corazón latía a mil. Caminando junto a él, cada paso parecía un desafío silencioso. Elena los observaba desde 1 metro atrás, disfrutando del efecto que causaba su presencia. La clase terminó. Los estudiantes comenzaron a salir. Paula y Valentín se quedaron revisando gráficos en la pizarra. «Esto debería funcionar», dijo Valentín, pero su mirada no estaba en los números. «Sí, debería», respondió Paula, sintiendo cada palabra como un hilo eléctrico entre ellos. En un gesto que duró apenas 1 segundo, sus manos se rozaron al pasar un marcador. El mundo pareció detenerse. Ninguno dijo nada. Ninguno se retiró. Y aún así, el contacto fue suficiente para que ambos supieran: la distancia es imposible. La tensión es real. La pasión está viva. Elena suspiró con suavidad. «Interesante dinámica», murmuró, dejando un mensaje implícito. Paula giró hacia ella y la miró fijamente. No había miedo, solo desafío. Valentín vio todo y comprendió algo con claridad brutal. No era solo Elena, no era solo Paula, era la fuerza de lo que podía suceder si nadie guardaba silencio. El riesgo estaba servido, y él estaba listo para enfrentarlo, aunque eso significara romper todas las reglas que había aprendido a seguir. El auditorio estaba lleno de estudiantes y profesores invitados. El foro sobre economía avanzaba con debates y presentaciones, pero el mundo de Valentín y Paula estaba en otra dimensión. Ella entró acompañada de Andrés, elegante y seguro. Él de la mano de Isabela, impecable como siempre. Y Elena estaba allí, con esa mirada calculadora, lista para observar y actuar. Durante la primera ronda de preguntas, Valentín se quedó de pie frente al escenario, explicando un concepto complejo. Paula estaba frente a él tomando notas, concentrada, pero cada palabra del profesor vibraba dentro de ella. Elena, sentada cerca, la miraba con intensidad, sonriendo levemente ante cada roce visual que surgía entre Paula y Valentín. Fue durante un intercambio de ponencias cuando sucedió. El moderador invitó a los asistentes a formar parejas de debate. El azar, o la intención de Elena, hizo que los 4 quedaran emparejados para un ejercicio práctico. Valentín con Paula, Andrés con Elena. El auditorio se llenó de risas nerviosas y murmullos, pero Paula y Valentín apenas respiraban. Se pusieron frente a frente la pizarra digital. El contacto físico era mínimo, solo la proximidad necesaria para señalar gráficos, pero cada gesto parecía un imán que los atraía peligrosamente. «Paula», dijo él bajando apenas la voz, «extraño hablar contigo sin que nadie nos escuche». Ella sintió como el aire se electrizaba entre ellos. Su corazón latía con fuerza. «Yo también», susurró, como si esa frase fuera más peligrosa que cualquier declaración de amor. Andrés intervino, tratando de romper la tensión con una observación sobre el proyecto, pero Paula apenas lo escuchaba. Valentín desvió la mirada hacia la pantalla por un instante, y Elena lo notó. Su sonrisa se amplió ligeramente, sabiendo que había encendido algo que no podría controlar. La ronda terminó y todos se separaron, pero mientras Paula regresaba a su asiento, Valentín la siguió con la mirada. Ella giró la cabeza y sus ojos se encontraron. Un segundo que duró una eternidad. «Paula», susurró otra vez, «esto es peligroso». «Lo sé», respondió ella sin miedo, «pero también es inevitable». El roce de sus manos al recoger un marcador accidentalmente encendió una chispa que hizo que ambos se estremecieran. Nadie más lo vio, nadie más lo entendió, salvo Elena, que tomó nota mental de cada detalle, y Andrés, que percibió algo, aunque no sabía qué. La electricidad no estaba en palabras ni en gestos explícitos, estaba en la proximidad prohibida, en las respiraciones entrecortadas, en los silencios que decían más que cualquier discurso académico. Paula y Valentín sabían algo que nadie más sabía. Ese instante los había cambiado para siempre. Y Elena desde su asiento sonrió. El juego apenas empezaba. El auditorio estaba en silencio expectante. El foro universitario sobre economía avanzada había convocado a estudiantes, empresarios y académicos. Luces cálidas, pantallas gigantes y un ambiente que parecía ordenado, académico y mortalmente peligroso. Paula entró acompañada de Andrés. Valentín
Impecable en su traje, seguía a Isabel a unos pasos detrás, y Elena, como un depredador elegante, ocupó un asiento estratégico desde donde podía verlo todo. El moderador anunció un ejercicio interactivo. Formen parejas para debatir las estrategias de inversión presentadas. Cada equipo expondrá frente a todos, y el azar o la intención de Elena los cruzó a todos. Paula y Valentín fueron emparejados. Andrés quedó con Elena. El mundo de Paula cambió en un segundo. Estar frente a Valentín, cerca de él, era como tocar fuego sin quemarse todavía. Se acercaron a la pizarra digital. Sus manos rozaron al intentar señalar un gráfico. Un contacto mínimo, pero el aire entre ellos se volvió eléctrico. Valentín bajó la voz, consciente de que todos podían oírlo, pero solo ella captaría el significado. Paula, hablar contigo así. Es imposible no extrañarlo. Ella tragó saliva tratando de recomponerse, pero la tensión la atravesaba. Yo también lo extraño, susurró. Y eso asusta. Un silencio mortal se formó mientras ambos señalaban cifras, pero sin separar los ojos. Ni un gesto casual. Cada segundo contaba. Andrés intervino tratando de salvar la situación. Paula, ¿qué opinas de mi análisis del riesgo? Ella apenas escuchó. La mente y el corazón estaban en Valentín. Valentín, mientras tanto, luchaba por mantener la compostura, aunque su mirada seguía a Paula con un magnetismo que ninguna clase, ni audiencia ni Elena podía controlar. Elena sonrió levemente. «Esto es divertido», murmuró apenas audible, sabiendo que había encendido una tormenta que nadie podía apagar. El debate terminó. Todos regresaron a sus asientos, pero Paula y Valentín continuaron cruzando miradas cada vez que podían. Un detalle pequeño lo dijo todo. Valentín dejó caer accidentalmente un marcador. Paula lo recogió. Sus manos se tocaron de nuevo. Ambos respiraron hondo, conscientes de que ese contacto era un pacto silencioso, una chispa que ningún juego podía apagar. Andrés notó algo. Isabel la miró curiosa. Y Elena sonrió satisfecha, viendo cómo la tensión los consumía desde dentro. La electricidad no estaba en palabras, ni en gestos explícitos. Estaba en la proximidad, en los silencios cargados, en los cuerpos que querían acercarse y no podían, en las miradas que decían más que cualquier discurso. Y Paula supo, mientras Valentín sostenía su mirada, si alguien cruzaba la línea, nada volvería a ser igual. El juego había cambiado. La pasión y el peligro se habían hecho visibles, y Elena, desde su asiento, esperaba el momento de actuar. El cielo había explotado en lluvia intensa, como si el mundo quisiera borrar todo lo demás y dejar solo a ellos. Paula caminaba apresurada por el campus, con la carpeta apretada contra el pecho, sus cabellos cortos y oscuros empapados, pegados suavemente a su rostro. Cada paso hacía que el agua salpicara a su alrededor, reflejando la luz de los faroles en pequeños destellos dorados. Ella no esperaba encontrarlo ahí, y él no esperaba verla así, tan vulnerable y hermosa. Valentín estaba de pie bajo un árbol cercano, intentando protegerse de la tormenta. Cuando la vio corriendo hacia él, empapada pero decidida, sintió que el corazón le latía como nunca. «Paula», dijo con la voz ronca entre la lluvia. «¿Estás bien?» «Sí, solo me agarró desprevenida», respondió ella, tratando de sonreír, pero temblando ligeramente. No había nadie alrededor. El campus estaba vacío. Solo el sonido de la lluvia golpeando el suelo y las hojas. Y ellos dos, sintiendo todo lo que habían contenido durante semanas. Valentín la invitó a resguardarse bajo el pequeño alero de la entrada de un edificio. Se pararon uno frente al otro, empapados, respirando con dificultad por el frío y por algo mucho más intenso. Ella levantó la vista, sus ojos brillando bajo las gotas de lluvia, y él sintió que el tiempo se detenía. No había espacio para palabras, solo miradas cargadas de todo lo que no se habían dicho. Deseo, miedo, celos, pasión contenida y verdad pura. «Paula», susurró él acercándose apenas un paso. «No puedo seguir así». Ella tragó saliva. «Yo tampoco», dijo con la voz quebrada, con el corazón latiendo como un tambor. La lluvia caía sobre ellos como un telón que aislaba el mundo, convirtiendo ese momento en algo mágico, suspendido en el tiempo. Valentín levantó la mano lentamente, rozando suavemente la mejilla de Paula, apartando un mechón de cabello empapado de su rostro. Ella cerró los ojos por un segundo,
dejando que su tacto la recorriera, sintiendo cómo la electricidad entre ellos explotaba silenciosamente. «Paula, te necesito», murmuró tan cerca que podía oler su perfume natural, mojado por la lluvia, mezclado con la frescura del aire. Ella abrió los ojos, lo miró a los ojos, y entonces, como si todo el mundo se hubiera detenido, sus labios se encontraron en un beso largo, suave y devastador, cargado de todo lo que habían guardado durante semanas. La lluvia caía sobre ellos, los empapaba, los envolvía, pero nada importaba. El beso era fuego y hielo al mismo tiempo, apasionado, tierno, desesperado y perfecto. Cuando finalmente se separaron, sus frentes se tocaron suavemente. Respiraban entrecortados, temblando por el frío y por el calor de lo que acababa de suceder. «Esto», dijo Valentín con voz baja, «esto es real». «Sí», susurró Paula apoyando la mano sobre su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. «Más real que todo». La lluvia continuaba cayendo, pero ellos, bajo ese pequeño alero, habían encontrado su propio universo. Un universo donde todo podía empezar de nuevo. Un universo donde cada mirada, cada roce y cada beso tenía peso, intensidad y magia. Y en ese instante, bajo la lluvia, Valentín y Paula supieron. Nunca más podrían ignorar lo que sienten. El beso terminó. Antes de que alguno de los dos quisiera admitirlo, no fue Paula quien se apartó. Fue Valentín, un paso atrás. Luego otro. La lluvia seguía cayendo con la misma intensidad, pero algo había cambiado. Ahora el ruido parecía acusarlos. Valentín pasó la mano por su cabello empapado, respirando hondo, como si acabara de despertar de un sueño peligroso. «Esto», dijo por fin sin mirarla, «no puede volver a pasar». Las palabras cayeron más fuertes que la lluvia. Paula sintió como algo se cerraba en su pecho, pero no lloró. No ahí, no frente a él. Alzó la barbilla con una dignidad nueva, distinta a la timidez de antes. «No te preocupes», respondió con una calma que no sentía. «Fue un error compartido. Yo también sé dónde estoy parada». Mentía, pero necesitaba salvar lo poco que le quedaba. Se separaron sin promesas, sin reproches, sin una despedida real. Cada uno tomó una dirección distinta, como si el campus fuera de pronto un laberinto demasiado grande. Días después, en el aula, Valentín volvió a ser el profesor impecable. Traje perfecto, voz firme, mirada controlada. Pero nada era igual. Paula se sentó más atrás. Ya no levantaba la mano con la misma frecuencia. Seguía siendo brillante pero distante. Y eso lo desarmaba más que cualquier insinuación. Valentín se sorprendió buscándola con la mirada, esperando su voz, extrañando sus preguntas. Una ausencia llena más que una presencia. «Paula». Paula decidió hacer lo que siempre había hecho cuando algo dolía: avanzar. Aceptó la invitación de Andrés, el hombre cercano a su edad, seguro, atento, sin zonas prohibidas. Cenas tranquilas, conversaciones ligeras, risas que no exigían nada. Andrés la miraba como si fuera obvio quererla, sin conflicto, sin culpa. Y eso la confundía, porque mientras él hablaba, Paula pensaba en otra voz, en otra mirada, en una lluvia que no se iba de su piel. Valentín, por su parte, empezó a cometer errores imperdonables para un hombre como él. Llegaba tarde a reuniones, releía correos sin entenderlos, perdía el hilo de conversaciones importantes. Su prometida lo notó. «Últimamente estás ausente», le dijo una noche con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Espero que no sea por una estudiante brillante, ¿o sí?». La pregunta fue lanzada como broma, pero Valentín sintió el golpe exacto. No respondió, y ese silencio fue la primera grieta. El cruce inevitable, el destino, cruel, insistente, volvió a juntarlos. Una tarde, Paula entró al aula vacía para recoger unos documentos olvidados. Valentín estaba allí, solo, revisando unas proyecciones. Se miraron. Nada más, pero fue suficiente para que el aire se tensara como una cuerda a punto de romperse. «Paula», dijo él sin pensar. «Profesor», respondió ella, correcta, lejana. Eso fue lo que más dolió. Valentín cerró el portátil lentamente. «Extraño nuestras conversaciones». Paula apretó los dedos contra la carpeta. «Yo no», mintió otra vez. «Creo que ahora hablamos menos».
Porque ya dijimos todo lo que teníamos que decir, salió antes de que su voz la traicionara. Valentín se quedó solo, entendiendo por fin algo terrible. El beso no había sido el problema. El problema era que ya se habían reconocido. Y cuando dos personas se reconocen, no hay distancia que las salve. Valentín ya no podía más. La racionalidad, esa que había construido durante años, se había derrumbado. No durmió, no comió. Solo pensó en Paula y tomó la peor o la mejor decisión de su vida. La casa de Paula era de noche cuando llamó a su puerta. Paula abrió creyendo que era Andrés y el mundo se le volcó. Valentín estaba allí, sin traje, sin máscara, con los ojos cansados y la voz rota. «Necesito hablar contigo», dijo. «No como profesor, no como nada de eso. Solo como yo». Paula dudó. Cada fibra de su cuerpo gritaba peligro. «Pero también verdad». «Aquí no», respondió al fin. «Vámonos». El auto. El silencio dentro del coche era espeso, eléctrico. Valentín condujo sin rumbo fijo. Las luces de la ciudad desfilaban como testigos mudos. «Te estoy perdiendo», dijo de pronto. Y no sé cómo detenerlo. Paula giró el rostro hacia la ventana. «Nunca me tuviste», respondió. «Eso es lo que más duele». Él frenó en seco en una calle casi vacía. «Eso no es verdad», dijo con voz baja. «Desde el día que entraste a mi clase, cambiaste todo». Paula lo miró, el corazón golpeándole el pecho. «Valentín, esto es peligroso». «Lo sé», susurró, «pero ya no puedo fingir que no existes». La llamada. Entonces ocurrió. El teléfono de Valentín sonó. Isabela. Él dudó un segundo y contestó. No se dio cuenta. El Bluetooth del auto se activó y la voz de Isabela llenó el espacio entre ellos. «¿Dónde estás?», preguntó dulce en apariencia. «No llegaste a casa». Valentín tragó saliva. Necesitaba aire. Paula sintió el frío recorrerle la espalda. Isabela hizo una pausa, demasiado larga. «Curioso», dijo, «porque según el informe que me entregaron hoy, tu auto está estacionado en una zona residencial, cerca de una estudiante tuya». El aire se cortó. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Valentín tenso. Isabela rió suavemente. «Contraté a un detective, Valentín. No soy tonta. Y ahora mismo te estoy escuchando respirar distinto». Paula cerró los ojos. Habían sido descubiertos. «¿Está contigo?», preguntó Isabela. «¿La chica brillante?». «La que te mira como si fueras un dios». Valentín no respondió. Ese silencio fue una confesión. «Te lo advertí», continuó Isabela, ahora fría. «Las personas como ella solo quieren escalar. Y tú te estás dejando arrastrar». Paula no pudo más. «No me insultes», dijo firme acercándose al micrófono. «Yo no pedí nada de esto». Isabela sonrió al otro lado de la línea. «Ah, así que sí, estás ahí». La guerra había comenzado. Después de la llamada, Valentín apagó el auto. «Esto se salió de control», dijo. Paula lo miró, con una mezcla de miedo y claridad. «No, Valentín», respondió. Ahora recién empezó. Sabían algo terrible. Isabela no iba a retirarse con dignidad. No iba a soltar. No iba a perder. Ella iba a atacar. Y el amor ahora tenía un precio. Isabela no perdió tiempo. A la mañana siguiente, Paula sintió que algo era distinto incluso antes de saberlo. Las miradas, los murmullos, los silencios que se estiraban cuando ella entraba a un aula. A mediodía, su correo institucional estaba lleno. Solicitud de comparecencia ante el Comité de Ética Académica. El asunto era breve, el contenido devastador. Relación inapropiada con un docente. Uso de influencia académica. Conflicto de intereses. Paula leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «Valentín». Valentín lo supo por terceros. Una llamada del decano. Un tono cuidadoso. Demasiado cuidadoso. «Valentín, hay una denuncia formal. No puedo decirte quién la presentó, pero hay pruebas, fotografías, horarios, testimonios construidos con precisión quirúrgica». Isabela. Valentín colgó y se quedó mirando la pared de su oficina, sabiendo que todo lo que había construido estaba a punto de caer. Y lo peor, no era él. Era Paula. Esa noche, Valentín fue a ver a Isabela. Ella lo recibió serena, impecable, como siempre. «¿Qué hiciste?», preguntó él sin rodeos. Isabela se sirvió una copa de vino.
Te salvé, respondió, o al menos lo intenté. La estás destruyendo. Isabela levantó la vista, fría. No exageres. Las chicas como ella sobreviven. Los hombres como tú, no. Valentín dio un paso al frente. Esto se acabó. Isabela sonrió. No, esto apenas se ordenó. Si la universidad investiga a fondo, tú caerás. Si ella se retira, tú te salvas. El chantaje era perfecto. Elige bien, Valentín, añadió. Siempre lo haces, ¿no? Paula entendió rápido. Demasiado rápido. Nadie la defendía abiertamente. Los profesores evitaban su mirada. Sus compañeros murmuraban. Andrés intentó acercarse. «Puedo ayudarte», le dijo. «Conozco abogados». Paula negó con la cabeza. «Gracias, pero esto no es solo legal. Era moral. Era poder. Era desigualdad». Esa noche escribió una carta, no para la universidad, para Valentín. «No quiero que te sacrifiques por algo que el mundo no está dispuesto a entender. Te quise en silencio mucho, mucho tiempo atrás. Déjame ir con dignidad». Pidió la baja temporal del semestre. Desapareció. Valentín. Cuando leyó la carta, Valentín sintió algo romperse de verdad. No una ilusión, no un deseo, una certeza. Había perdido a Paula sin haberla tenido y había permitido que Isabela ganara. Pero Isabela no lo conocía tanto como creía. Valentín se quedó solo en su despacho, mirando las luces apagarse una a una. Tomó el teléfono. Marcó un número. «Necesito que investigues», dijo. No a Paula, a Isabela. Colgó. Por primera vez en mucho tiempo, Valentín no quería salvarse. Quería justicia. Nueva York, 2 años después. La ciudad estaba cubierta por una nieve espesa, luminosa, casi irreal. Las calles brillaban como si alguien hubiera decidido envolver el mundo en silencio y luz. Guirnaldas doradas colgaban de los edificios. Los escaparates eran pequeños universos de cristal y rojo, y el aire olía a invierno, a café caliente y a promesas no dichas. Era Navidad. Paula cruzó el lobby del hotel con paso seguro. Ya no era la joven tímida que había huido con el corazón hecho pedazos. Ahora llevaba el cabello un poco más largo, siempre liso, con la misma elegancia natural, pero había algo distinto en su mirada: tranquilidad. Trabajaba en el área de desarrollo financiero del hotel. Había estudiado, había caído, se había levantado. Nueva York no había sido amable, pero había sido justa. Mientras revisaba una carpeta, levantó la vista hacia el ventanal. La nieve caía lenta, hermosa, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. «Feliz Navidad», le dijo una compañera al pasar. Paula sonrió, y entonces lo sintió. No lo vio primero. Lo sintió. Valentín entró al hotel sacudiéndose la nieve del abrigo oscuro. 2 años lo habían cambiado. Había menos rigidez en sus hombros, más silencio en los ojos. Venía a una conferencia internacional de economía. Su empresa había sobrevivido al escándalo, pero él no volvió a ser el mismo. No buscaba nada esa noche, solo calor. Un lugar donde pasar el invierno. Avanzó unos pasos y levantó la mirada. El instante, el mundo se detuvo. La música navideña del lobby se volvió lejana. Las voces desaparecieron. El tiempo se comprimió en un solo latido. Paula. Valentín. Ella soltó la carpeta. Él dejó de respirar. Se miraron como se miran las personas que se amaron sin permiso y sobrevivieron. «Paula», dijo él sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Ella parpadeó, como si el nombre viniera de otro tiempo. «Valentín». No hubo reproches, no hubo prisa, solo esa certeza antigua que vuelve intacta. Afuera. Minutos después estaban fuera del hotel. La nieve les caía sobre los hombros. Las luces navideñas pintaban la calle de dorado. «Nunca pensé volver a verte», dijo Paula. «Yo te busqué», respondió él. «Tarde, mal, pero nunca dejé de hacerlo». Caminaron despacio. No se tocaron. «Nueva York me salvó», dijo ella. «Me enseñó a valer por mí». Valentín asintió. «Yo aprendí a perder». Ella lo miró. «¿Y ahora?» Valentín sonrió apenas. «Ahora solo quería saber si estabas bien». Paula respiró hondo. «Lo estoy». Y era verdad. La nieve. Un copo se posó en la pestaña de Paula. Valentín levantó la mano por instinto y se detuvo. Ella tomó su muñeca con suavidad.
Puedes, dijo. Ese contacto mínimo fue más intenso que cualquier beso. La ciudad seguía brillando, la nieve seguía cayendo, y el destino, paciente, les había dado una segunda oportunidad, no para volver atrás, sino para empezar distinto. Entraron a una cafetería pequeña, de esas que parecen existir solo en invierno. Las ventanas empañadas, el olor a canela, una luz cálida que abrazaba. Afuera Nueva York seguía nevada, como si el mundo hubiera decidido dejarlos a solas. Se sentaron frente a frente. Durante unos segundos no hablaron. Nunca dejé de preguntarme si eras feliz, dijo Valentín al fin. Paula envolvió la taza entre las manos. Hubo días en los que no lo fui, pero aprendí a serlo conmigo. Valentín la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Eso fue lo que más me dolió perder, confesó. Tu forma de estar en el mundo. Ella sonrió con suavidad, y yo perdí la voz que me hacía sentir vista. El silencio no fue incómodo, fue necesario. La cena, más tarde, cenaron en un restaurante pequeño, elegante, escondido entre luces navideñas y árboles decorados. Velas, vino tinto, un piano suave. Nunca te conté cómo terminó todo, dijo Valentín mirando su copa. Paula alzó la vista. No tienes que... Quiero, interrumpió, porque nunca te dije la verdad completa. Respiró hondo. Isabela no me dejó cuando me acusaron. Me dejó cuando ya no pudo controlarme, cuando entendió que yo te había elegido, aunque fuera tarde. Paula sintió un nudo en el pecho. Me quedé solo, continuó. No por castigo, por honestidad. Ella lo miró con los ojos brillantes. Yo me fui porque creí que era lo correcto, dijo, pero nunca dejé de amarte. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles y poderosas. La confesión. Yo tampoco, dijo Valentín sin rodeos. Te amé cuando no debía. Te amé en silencio. Y te sigo amando ahora. Con miedo pero con verdad. Paula cerró los ojos un segundo. ¿Y si esta vez no duele?, preguntó. ¿Y si no tenemos que escondernos? Valentín extendió la mano sobre la mesa. Entonces caminemos despacio. Sin promesas, sin culpa. Paula puso su mano sobre la de él. La electricidad seguía ahí, pero ahora era calma. Afuera, al salir la nieve caía más suave. Valentín se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de Paula. Siempre cuidaste de mí, dijo ella. Esta vez, respondió él, quiero aprender a merecerte. Caminaron juntos, sin urgencia, bajo las luces de Navidad. No sabían qué vendría después, pero por primera vez no tenían miedo de intentarlo. La nieve había cubierto la ciudad con un silencio casi sagrado. En la habitación del hotel, la luz era tenue, cálida. Afuera, Nueva York seguía brillando como un escenario lejano. Adentro, el mundo se reducía a 2 respiraciones que volvían a encontrarse. Paula se quitó el abrigo lentamente. Valentín la observó como si el tiempo no existiera. Esta vez, dijo él, no hay secretos, no hay miedo. Ella asintió. Esta vez elijo quedarme. Valentín se acercó despacio, dándole a Paula el tiempo que nunca tuvo antes. No la tocó de inmediato. La miró, como quien pide permiso no al cuerpo, sino al corazón. Paula fue quien dio el último paso. El beso no fue urgente, fue consciente. Un beso que no reclamaba nada, que no se escondía, que no huía. Un beso que decía, estoy aquí. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Te esperé, susurró Paula. Y yo aprendí a merecerte, respondió Valentín. Capítulo: La noche que no dolió. No hubo prisa. La noche se desplegó como una promesa cumplida. Se sentaron juntos en la cama. Hablaron entre pausas, entre sonrisas tímidas, entre caricias que no buscaban poseer sino reconocer. Valentín tomó el rostro de Paula entre sus manos. Nunca quise hacerte daño. Lo sé, dijo ella. Pero ahora quiero elegirte sin romperme. Él la besó otra vez, esta vez con más profundidad, como quien ya no teme caer. Paula apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido que tantas veces había imaginado. La ciudad seguía ahí, la nieve seguía cayendo, pero dentro de esa habitación no había pasado ni futuro. Solo 2 personas que se reencontraban sin culpa. Se quedaron juntos, envueltos en silencio, en respiraciones lentas, en la certeza de que el amor no siempre llega a tiempo. Pero cuando llega de verdad sana. El amanecer llegó sin hacer ruido. Nueva York
despertaba lentamente, cubierta aún por la nieve, como si la ciudad entera hubiera decidido proteger ese instante. La luz se filtraba entre los edificios, suave, dorada, distinta. Paula estaba de pie junto a la ventana del hotel, envuelta en la camisa de Valentín. Miraba la ciudad no como quien huye, sino como quien pertenece. Valentín la observaba desde la cama. Por primera vez en muchos años, no sentía urgencia, ni miedo, ni culpa, solo gratitud. ¿En qué piensas?, preguntó él. Paula giró lentamente. En que antes creí que amar era esperar, dijo. Ahora sé que amar es quedarse cuando por fin puedes elegir. Valentín se levantó y se acercó. La abrazó por detrás, apoyando la frente en su cabello. Te perdí una vez, susurró. No porque no te amara, sino porque no fui valiente a tiempo. Ella tomó sus manos. Y yo me encontré porque te solté, respondió. Eso también fue amor. Se miraron, no como profesor y alumna, no como hombre poderoso y mujer frágil, sino como dos adultos que habían sobrevivido a sus propias tormentas. Meses después, la vida no se volvió perfecta, pero se volvió honesta. Paula ya no trabajaba en el hotel. Dirigía un proyecto financiero propio, nacido de todo lo que había aprendido, de todo lo que había resistido. Valentín dejó atrás el prestigio que exigía máscaras. Eligió enseñar desde otro lugar, desde la verdad. Vivían entre ciudades, entre vuelos, entre inviernos y veranos compartidos. No se prometieron eternidades imposibles, se prometieron presencia. La última escena, volvieron al mismo parque de Nueva York un invierno después. Nevaba. Las luces navideñas seguían ahí. Valentín tomó la mano de Paula y la miró, con esa sonrisa tranquila que solo se tiene cuando el alma está en casa. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto?, dijo. ¿Qué? Aceptar que el amor no llega cuando uno quiere, llega cuando uno está listo. Paula apoyó la cabeza en su hombro. Entonces llegamos justo a tiempo. Y mientras la nieve caía suave, eterna, el mundo siguió girando. Pero ellos no corrieron detrás de nada, porque el amor, el verdadero, ya los había alcanzado. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada. Y para mí, significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios. Pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.